acompaña el doctor César Cárdenas Alarcón. Lidera el grupo de científicos que en conjunto con investigadores de Argentina trabajan en una propuesta para establecer un área marina protegida en Antártica como parte de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, coordinador del grupo de trabajo en seguimiento y ordenación del ecosistema, por sus siglas en inglés WGEMM, e investigador asociado al Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos BASE. Bienvenido, doctor César Cárdenas. Muchas gracias. ¿Lo veo? Sí. Buenos días, buenas tardes. Creo que no tengo que moverme. Estoy muy contento de estar aquí. Me han recibido... No, mentira, vivo acá. Tengo la suerte de ser de Punta Arenas, así que feliz de poder hablarles hoy día. Así que es un honor estar en este congreso. Bueno, la idea es un poco contarles unas malas noticias, varias, pero también las buenas noticias, que es la importancia de la ciencia y cómo cada vez se está tomando más en cuenta para tomar decisiones y actuar. Ya he sabido, muy claro, Catriona habló recién del calentamiento. Este es un gráfico que no es reciente y lo puse a propósito para que ustedes vean la situación al año 2017. La influencia humana es muy clara, el aumento de temperaturas es muy fuerte y ahora ya estamos hablando de la mitigación y de cómo tratar de que ese calentamiento, de frenarlo de alguna manera. Ahí se ven colores púrpuras, qué es lo que va a pasar si no hay reducción, que parece ser lo hacia dónde vamos, y cómo podemos cambiar esta situación. De nuevo, estos son resultados en base a los testigos de hielo, y ahí se ve claramente la influencia del hombre, y vean los niveles hasta el año 1950, digamos. Ese era el pic, con cerca de 300 partes por millón, y hoy día ya estamos allá arriba, que creo que estamos en 419, me había pasado por uno. Por lo tanto, esto está generando una serie de cambios, y específicamente les voy a hablar de los cambios que están pasando en el continente helado en Antártica. Hay una serie de factores que influencian, tanto atmosféricos como en el océano, que, actúan y están produciendo cambios. Uno de los que están cambiando más es la temperatura. Si ustedes ven en el lado derecho, hay algunos de sus efectos. El aumento de temperatura, que ha sido paulatino, pero sostenido, ha producido cambios y se proyecta que estos cambios continúen en el tiempo, por lo que le explicaba anteriormente. Quizás los efectos más claros, algunos ya están sucediendo y lo vamos a ver un poco más adelante, son el colapso de las plataformas de hielo, la disminución de la cobertura y el espesor del hielo marino, el retroceso de los glaciares, y todo eso tiene una serie de efectos en la columna de agua, en la mezcla, en cómo se desarrolla la productividad del sistema. También está el problema de la acidificación del océano, que obviamente va a tener fuertes efectos sobre algunos organismos calcificantes. Y así hay una serie de cambios que están ocurriendo, que ya están ocurriendo, y que las proyecciones dicen que van a tener aún mayores consecuencias. Muchos habrán escuchado en este último tiempo de las olas de calor, que cada vez son más recurrentes. Ha salido mucho por la situación en el resto de Chile. Pero en Antártica ya está pasando. ¿Qué decían las predicciones? Que van a ser más recurrentes y más intensas. Esto ya ha empezado a ocurrir. Aquí, por ejemplo, vemos algunos artículos científicos que, hicieron algunos análisis y nos mostraron y resaltaron qué pasó la temporada del 2019-2020. Algunos de los que estamos aquí estuvimos ahí y estuvimos en un día que parecía una locura, donde en base Escudero, como se ve ahí, por ejemplo, habían 7 grados, que parece no ser tanto. Imagínense un pingüino con 7 grados. Imagínense el pic de ese año en base Esperanza, que fue 18 grados. Este año, y esta noticia salida el miércoles, volvemos a tener
el año más cálido en la península antártica, con 2 olas de calor y con una temperatura máxima registrada de 13.6 grados en la estación de Carlini, en las Islas Shetland del Sur. Si se fijan, el año anterior o el verano del 2020, la temperatura en Carlini máxima habían sido 10 grados. Entonces, esa es la parte atmosférica. En el océano también, de a poco está calentándose el océano, es un poco más variable el sistema, hay partes que se están enfriando, no ha subido tanto, pero sí se pronostica que hay un incremento de los vientos del oeste y esto va a hacer que las aguas profundas que tienen mayor temperatura van a comenzar a emerger y van a tener una serie de efectos. Hoy en día sabemos, hay un poco de proyecciones de qué va a suceder en el ecosistema marino con mucha incerteza aún y es por esto que hay que trabajar bastante en generar nuevo conocimiento y a su vez una vez que este conocimiento se genere, llevarlo a los tomadores de decisiones. Si se fijan ahí en el gráfico, hay muchos puntos rojos que se supone son efectos negativos y cada uno de esos puntos, si tiene 3, significa que la incerteza es mayor o menor. Por lo tanto, si se fijan, hay muchas cosas que no estamos muy claros, por lo tanto hay que seguir. El panorama es ese, yo también pondría esa cara si digamos, tuviese ese nivel de incerteza, como tomador de decisiones, desde luego, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué pasa en el Tratado Antártico? Lo que se dice es el tratado más exitoso de las últimas décadas, donde todas las decisiones se basan por consenso, una serie de países se pusieron de acuerdo, lograron conservar la Antártica, transformarlo en un continente de paz y ciencia, y posteriormente, ahora hace poco celebramos los 25 años del Protocolo de Madrid, se tomaron nuevas decisiones que permitieron volver a detener, digamos, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, por ejemplo. Hoy día quizás sería posible si eso no se hubiese acordado, y también se acordó una protección extra del sistema. Dentro del mismo sistema está esta otra comisión, de nombre largo, llamada Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, la cual se preocupa de regular la explotación de los recursos. Pero además es muy importante porque está encargada de preservar la biodiversidad marina del continente antártico. Se explotan varios recursos, pero los principales en términos de biomasa es nuestro amigo el krill, que ustedes ven allá arriba, y también otras especies de peces antárticos como el bacalao. Pero también, como les decía, la gran ventaja que ha tenido CAMELAR es que además está muy preocupada de la conservación, no es una organización pesquera como tal, o tradicional podríamos decirlo, sino que está encargada de preservar la biodiversidad. Por ello, fue una de las primeras organizaciones que ya en el año 2009 acordó establecer una red de áreas marinas protegidas para aumentar la protección de los ecosistemas antárticos. Ahora, si ven la colega que está confundida, yo también estaría confundido. Aquí es donde viene la parte importante. Si se fijan abajo dice Researchers and Monitors y eso es más o menos donde se hace la parte de la ciencia. Y en el centro van a ver que dice ATCM y CAMELAR, que son los dos organismos que les he mencionado de nuevo. Ahí están los tomadores de decisiones. La gracia de todo esto es que lo que nosotros investigamos en el terreno no quede en un paper, sino que vaya subiendo a los niveles de los reguladores y que, por supuesto, incluya a los productores y a los usuarios. Si yo hago un paper y el paper queda ahí, puede que algunos de ustedes que estén interesados en buscar y googlear artículos lo van a leer y puede ser muy interesante. Pero si yo no logro traducir eso en un mensaje claro para los tomadores de decisiones, es donde comienzan los problemas. Como les decía, en el tratado todas las decisiones son por consenso, es decir, todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Y esto, lo que antes se llamaba la belleza del Tratado Antártico, la belleza del consenso, se ha transformado ahora en un problema. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de incertezas con los cambios ambientales que estamos viviendo. Entonces, muchas veces se utiliza esta incerteza para no tomar una decisión. Por ello, es clave
tomar este tipo de nuevas decisiones y adelantarse de alguna manera a la jugada. Ya están pasando los cambios, hay que tomar decisiones, considerar la incerteza, pero no tomarla, además de estar en contra de las obligaciones del tratado, significa que en el fondo va a ser más grave no tomar una decisión porque en unos años ya va a ser muy tarde. Por lo tanto, es ahí donde está la importancia de esto. Como les decía, ¿cómo pasa el proceso de la ciencia? Ahí vemos a nuestros colegas trabajando en terreno, en este caso marcando aves, y que básicamente ellos son los encargados de hacer la parte más básica o el trabajo sucio. Lucas no está viendo esto, está en Antártica en este momento, así que aproveché a poner la foto. Ese es el trabajo sucio, ¿ya? La primera parte del trabajo sucio. Hay un poco más de trabajo sucio, después uno hace los análisis y llega un paper que hablaba de la pesca y las implicancias de no tomar decisiones basado en el escenario de cambio. Pero lo importante es llegar acá. Además de eso, hay que, como les decía, traducirlo en un mensaje claro para los tomadores de decisiones, algunos de los cuales están aquí. Ellos no tienen tiempo, tienen 5 minutos, uno tiene que llegar con un mensaje clave y decirle esto es lo que está pasando, esto es lo que se necesita hacer, y no aburrirlos con un montón de conocimiento súper técnico. Ahí vemos a Lucas a todo esto, ahora con corbata, y yo no me veo porque yo tomé la foto, pero también estoy haciendo el trabajo sucio desde el otro lugar. Nuestro amigo el krill, uno de los organismos más abundantes en nuestro planeta, clave del ecosistema antártico, muchos organismos dependen de él, pero como les decía, también es objeto de extracción. ¿Qué está pasando? Como les decía, hay una serie de cambios. En los 90 la pesca se realizaba afuera en las costas de la Shetland del Sur, más hacia el mar de Drake, y con el tiempo, por los cambios ambientales precisamente, hay menos hielo. Los buques tienen más tiempo, pueden ir más al sur. Se fijan en la parte de los 2010, hay una mancha roja. ¿Por qué? Porque ha aumentado la concentración. Las capturas son básicamente las mismas, si bien han aumentado, el problema es ese, que se están concentrando en una sola parte. Ya el invierno no es el que te imposibilitaba no llegar y mantenerte en las islas de afuera, sino que ahora se puede avanzar. Esto también está influenciado por la temperatura, que básicamente no le gusta al krill. ¿Y qué es lo que ha hecho el krill? ¿O cómo se ha ido moviendo? Ha ido migrando hacia el sur. En la parte izquierda ustedes pueden ver cómo se distribuía antes y cómo se ha ido comprimiendo y se ha ido hacia el sur. Por otro lado están los pingüinos, que están respondiendo de distintas maneras. Si se fijan, ahí hay tres especies. Básicamente hay harta información, pero quiero que se concentren en los colores. Arriba el pingüino Adelia, barbijo y papúa, y si ustedes ven, los que están en rojo son los que están en problemas. Y los que están en azul, en verde, están estables, y lo azul está en aumento. Por lo tanto, tampoco hay una tendencia clara, más incerteza. Y por supuesto, para agregarle más comensales, tenemos el aumento o la recuperación de las ballenas que están en la Antártica. Hoy día se estima una población cercana a las 10.000 solo de ballenas jorobadas. Por lo tanto, es un sistema que ha cambiado completamente de cómo lo conocíamos hace algunos años. ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos sensores a los animales, los sensores en la época reproductiva, y podemos entender un poco mejor cómo se comportan, dónde van a comer, cómo se mueven. Hoy día entendemos, por ejemplo, que en años donde hay menos krill, ellos tienen que ir obviamente más lejos, bucear más profundo, por lo tanto hay un gasto energético mayor. Y a través de este traqueo que se llama este seguimiento, podemos entender, como pueden ver ahí, cómo los pingüinos van saliendo a sus viajes de alimentación y vuelven. Por lo tanto, podemos entender tampoco cómo se traslapan con las actividades humanas, en este caso específicamente la pesca. También a veces ponemos cámaras, que parece que no va a funcionar, pero ahí va. Este es un pingüino que está haciendo un viaje de alimentación y que está tratando de capturar activamente el krill. La gracia de este tipo de conocimientos, como les decía, es que no queda ahí en el artículo, sino que logramos transformarlo en conjunto con muchos otros colegas, lo llevamos a la mesa esa que yo les mostré y se decidió cambiar la forma como se manejaba
este tipo de actividades. Ya no era lo mismo, hace 20 años era muy precautorio, el nivel que se extrae es menos del 1% de la biomasa, pero hoy día sabemos que están pasando muchos cambios. Por lo tanto, había que actuar. Por lo anterior, espera, el pingüino tiene que salir a la superficie. Ya, ahora sí. Es que pasamos de nuevo en la traducción del conocimiento y de la ciencia a los tomadores de decisiones. ¿Qué estamos tratando de hacer? Ver cómo interactúan los organismos y cómo esto también interactúa con las actividades humanas. Por ello, desde el 2012, en conjunto con investigadores de Argentina, estamos trabajando en eso, en traducir de nuevo todo el conocimiento. Estamos hablando de más de 152 capas de datos para transformarlo en, se me apagó el monitor, para transformarlo en, primero, áreas prioritarias para la conservación, cumpliendo distintos objetivos, las áreas de forrajeo de los animales, zonas importantes de biodiversidad, objetivos bentónicos, hábitats de pingüinos emperador, etc. Y es así como esto, digamos, ha estado en discusión desde el 2017. Lamentablemente, como yo les decía, en la belleza del consenso, aún hay países que se oponen a esto y no hemos podido adoptar la área marina protegida. Pero estamos tratando de no solo generar conocimiento nosotros, sino de apoyarnos en base a conocimientos que hacen otro tipo de investigadores. Este es otro ejemplo, un artículo salido hace muy poco, 2 o 3 semanas, donde ellos un poco exploraron qué iba a pasar de aquí al 2100 si es que nosotros continuábamos la forma de cómo protegíamos la Antártica, o sea, protegiéndola como lo estamos haciendo hoy día. Y eso demostraba que aproximadamente, si se fijan ahí, los rojos son disminuciones, o sea, son efectos negativos. Prácticamente cerca o sobre el 60% de las especies iban a sufrir, y especies como el pingüino emperador, que está arriba, iba a sufrir una reducción de prácticamente un 86%. Por lo tanto, obviamente, se necesita actuar. Ellos exploraron distintas formas de implementar potenciales medidas que permitan disminuir esto. Aquí, de nuevo, básicamente es eso. Mira, algunas de las medidas era controlar aún más el ingreso de especies exóticas, por ejemplo, tomar medidas como aumentar la presión para la toma de decisiones en la reducción de gases, por ejemplo, y en otras que es manejarlo como hoy día. Lo que está a la izquierda, y ese gráfico está mostrando el porcentaje de especies que se beneficiaría, esa es la respuesta. Si se fijan, está en negativo. En cambio, con las distintas medidas, y al final en el lado derecho se implementará la serie de medidas que ellos sugieren. Y así es como, les decía, hay una necesidad de actuar. Están pasando cosas, les dije, esta es la situación del hielo marino, un ejemplo de áreas, millones de cuadrados por kilómetro, en diciembre, del 1 de diciembre al 1 de enero, si se fijan, obviamente está disminuyendo, es una constante, pero está haciéndolo mucho más. Si hacemos un zoom in, esta es la situación de la península, fíjense, diciembre del 2017, y qué pasó este diciembre del 2022. Si se fijan, el hielo marino no existe, y por lo tanto está afectando a especies como el pingüino emperador, que depende del hielo. De nuevo, miren las imágenes, es una imagen satelital, año 2019 al 2021, a través de los satélites podemos saber dónde están las manchas, dónde están las colonias de pingüino emperador. Miren lo que pasó el 2022. No hay hielo marino, por lo tanto no hay colonia. Otro ejemplo, Isla Smiley, al sur de Bahía Margarita, lo mismo, esta es una comparación de el 2 de diciembre del 2022, perdón, el 10 del 10, o sea, octubre, ¿y qué pasó en diciembre? Donde estaba la colonia marcada en el punto amarillo, ya no había hielo marino, por lo tanto, esa colonia desapareció, al menos potencialmente. Los adultos tienen la capacidad de moverse, no así los polluelos. Estas son imágenes captadas el mes pasado en un viaje a la zona del mar de Weddell. Es por esto, como les decía, es importante que los papers se traduzcan en mensajes claros. Aquí, por ejemplo, de nuevo está haciendo un llamado
a la protección extra porque los pingüinos se mueven más de lo que nosotros creíamos. En el caso de este es una iniciativa para colocarlo en la lista roja, digamos, para proteger aún más al pingüino. De nuevo, aún no se ha logrado llegar a consenso, pero hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ya decidieron poner al pingüino, a pesar de que no vive en Estados Unidos, sí lo pusieron ellos en su lista roja. Bueno, ¿por qué es importante? De nuevo, mensajes claros para señores como ese que está ahí a la izquierda, tomadores de decisiones. Bueno, él sigue siendo científico, así que entiende, uno tiene más tiempo todavía con él. Pero hay que tener estos mensajes claros. Por ejemplo, este es un resumen del libro que sacó SCAR, el Comité de Investigaciones Antárticas, con un resumen para las tomas de decisiones. Esto más o menos resume los principales efectos y proyecciones que se están dando en la atmósfera, el océano, cómo se proyecta que las temperaturas aumenten, las precipitaciones, lo mismo para el nivel del mar, qué va a pasar con los efectos en la fauna marina, en la terrestre, qué va a pasar con el calentamiento. Hay tasas de crecimiento que ya se sabe que van a aumentar. En el caso de las especies marinas lo mismo. De a poco estamos entendiendo cómo se van a ver afectadas. Esa es una imagen clásica de la importancia de este continente que antes creíamos que estaba muy aislado y no es tal. Ahí vemos cómo las masas de agua se mueven a través del continente, pero hoy día entendemos mucho más y sabemos que está conectado de otras formas. Y aquí hay un claro ejemplo de la conexión humana y cómo a través de las puertas de entrada hay una serie de vías aéreas y terrestres que están conectándonos cada vez más con el continente antártico. He ahí la importancia de tomar acción ahora. Como les decía, basado en el entendimiento mutuo, lo importante es eso. Primero, que los tomadores de decisiones se comuniquen y pidan a los científicos claramente qué es lo que necesitan, cuáles son, que nos den directrices, y a su vez el científico debe ser muy claro en responder eso. Algo que se habló antes, la vinculación, fortalecer el vínculo no solo entre los científicos y los tomadores de decisiones, sino en toda la sociedad que participen en las distintas partes del proceso. No tomar una decisión también es una decisión. Hay una canción, si me acordaba, hay una canción de Ratch que dice, si decides no elegir, también elegiste. Y eso es lo que no puede pasar. Como les decía, no tomar una decisión es probable que tenga efectos mucho más negativos de tomar una decisión que no sea la correcta. Así que es hora de actuar y muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor César Castro.